¿Qué dicen amigos? ¿Cómo les va? Estamos acá en un nuevo video para el canal de 2 a la redonda y hoy tenemos el tercer capítulo de este análisis de la última fecha de esta Copa del Mundo 2026. Como recordarán, en el canal tienen estos dos videos que tienen acá donde pueden ver la definición que se dio el día miércoles y el día jueves con los grupos A, B y C para el primer video y con los grupos D, E y F en el caso del segundo video. Obviamente voy a intentar hacerlo incluso más expeditivo y más rápido para que sea un poco más entretenido para ustedes y para que yo no me vuelva loco editando. Así que ya pasamos de una con el video. Como saben gente, este video consta de explicar más o menos cómo las selecciones llegaron a este punto, quiénes se quedaron afuera, quiénes están en duda todavía para entrar como mejores terceras y quiénes clasificaron ya directamente a los 16avos de final. Por eso primero analizamos cómo quedaron los grupos, qué partidos se dieron en la tercera fecha para que queden de esa manera los grupos y después pasamos con la tabla de los mejores terceros y por último seguramente veamos qué cruces se terminaron de confirmar esta misma madrugada de sábado en la Argentina para los 16avos de final. Como siempre, antes de empezar con Tutti, les pido por favor que dejen su like, un buen comentario, suscríbanse y activen la campanita que nos ayuda un montón y déjennos saber en los comentarios qué otros nuevos formatos les gustaría para este canal de YouTube, aparte de los streams que hacemos todos los viernes y los lunes, de los contenidos verticales que subimos diariamente. YouTube sigue en fase experimental, así que aceptamos cualquier tipo de contenido que quieran que subamos. Ahora sí gente, arrancamos con los grupos como siempre de forma alfabética, más allá de cómo se desarrollaron durante el día. Esperamos a que terminen los 6 partidos del día para empezar a grabar este video, así que independientemente de cómo se terminaron de jugar esos partidos, arrancamos alfabéticamente con el grupo G. ¿Cómo salió el grupo G? Se preguntarán ustedes. Bueno, teniendo a Bélgica como puntero, 5 puntos, al igual que el escolta Egipto, pero se queda con el primer puesto por la diferencia de gol. 2 empates y una victoria le bastaron para quedarse con el primer puesto por esos más 4 de diferencia de gol después de golear feo a Nueva Zelanda en esta última fecha, que es uno de los partidos que vamos a repasar en un rato. Segundo, Egipto también con 5 puntos se mete a los 16avos directamente de forma agónica tras aguantar el empate con Irán. 5 puntos y más 2 de diferencia de gol para los africanos. Irán, que todavía está a la expectativa, está esperando resultados con 3 puntos y diferencia de gol neutral de 0 para ver si entra a los 16avos de final. Y último, como era esperable, Nueva Zelanda, la selección oceánica que tan solo cosechó 1 punto y menos 6 de diferencia de gol después de la fatídica goleada de hace un ratito. Un grupo que sin lugar a dudas termina ordenado de forma lógica, pero no con los puntos que se esperaban. Uno a priori, por lo que puede ver, es un grupo muy accesible para Bélgica en la previa y se pensaba que iba a ser 9 de 9. Sin embargo, a Bélgica le costó horrores y ganó tan solo el partido más fácil. Está bien, lo ganó por goleada, pero los otros dos los empató y los empató en buena ley. No es que fue superior a Egipto, no es que fue superior a Irán, simplemente la combinación de resultados y quedarse en la última fecha contra el rival más accesible la dejó puntera, pero yo la verdad no he visto un Bélgica muy sólido, ninguna de sus líneas como para decir, uy, qué candidata a ser sorpresa que tenemos acá. Bélgica le ha ganado 5-1 a Nueva Zelanda, como acá pueden ver, con goles de Trossard por duplicado, De Bruyne que anota su primer gol en esta Copa del Mundo, Lukaku que siempre moja en una Copa del Mundo y por último Jail Melkers, que es un apellido muy complicado, pero terminó de liquidar la historia. Just había descontado parcialmente cuando el partido iba 3-0 para los neozelandeses, pero poco le alcanzó al conjunto oceánico. A ver, gente, lo único que tengo para analizar de este partido es que de una vez por todas Bélgica pudo despertar ese buen poderío ofensivo que suele tener en las eliminatorias europeas. En esta Copa del Mundo se estaba viendo un Bélgica muy flojo empatando los 2 primeros partidos, incluso teniendo la posibilidad de perderlo, teniendo muchísimos errores no forzados en defensa, siendo muy endeble abajo y con un Courtois siendo figura incluso contra Irán. Y en este partido se vio todo lo contrario, se vio un Bélgica mucho más tranquilo, con el dominio absoluto de la pelota, incluso se pudo haber puesto en ventaja muchísimo antes de los 20 y pico de minutos, que es cuando hace el primer gol Trossard. Un análisis muy exhaustivo de este partido es completamente al pedo, con lo único que se tienen que quedar es con los golazos de Bélgica y con el muy lindo gol que hizo Just tras un rebote en un córner, que se despide de la Copa del Mundo para mi gusto siendo el mejor jugador de la selección de Nueva Zelanda, muy por delante del amigo Tim Payne, que se despide de esta Copa del Mundo sin haber hecho mucho, incluso hoy se mandó casi una cagada que termina en penal. Sin embargo, creo que Bélgica estuvo tranquila, sabía que tenía que golear, Bélgica en caso de no golear iba a quedar segunda, hizo los deberes, se despachó rápidamente con 2-3 goles en una misma ráfaga y eso le permitió quedarse con el encuentro. Pero el otro partido que realmente fue interesantísimo, fue agónico, fue vibrante, fue emocionante, fue el Egipto 1, Irán 1. Un partido plagado de emociones donde convirtieron Saber y Raseinan. Sobre el principio del encuentro, en los primeros 15 minutos ya se dieron los 2 goles, pero después fue una lluvia de patadas,
jugadas polémicas. Irán, antes de empatar el encuentro, le cobran un penal para empatarlo y acto seguido en la próxima jugada lo logra empatar. En los primeros 15 minutos ocurrieron todas las emociones. De ahí hubo un bache de patadas, goles cerrados insólitos por parte de Egipto, un primer tiempo en el que termina mejor Irán, teniendo la gran mayoría de las situaciones de gol. Dos equipos que tenían una desprolijidad a la hora de marcar que lo hacían un partidazo. No es la primera vez que vemos un partido de Irán en una Copa del Mundo y termina siendo un partidazo, más allá de la cantidad de goles que haya, por lo fácil que se hacen los partidos con Irán. Un partido con muchos huecos, donde desbordaron por todos lados, donde Salah se pudo lucir, donde Irán tuvo muchísimas situaciones de gol, donde sin dudas no fue la tarde de Taremi, no tuvo una buena tarde el ex delantero del Inter, pero lo más emocionante del partido se remonta sobre el final, que es cuando Irán logra hacer el segundo gol que lo metía directamente en los 16avos de final, no como primera porque no le daban los puntos, sino que iba a pasar como segunda. En realidad sí le daban los puntos más no la diferencia de gol, pero lo terminan anulando con un offside de una uña. Realmente una jugada donde se pensaban que había habido penal el arquero egipcio, después el rebote que no sabían si había pegado en una mano, la termina metiendo a la fuerza un jugador de Irán, pero es offside. Y en la última jugada del partido, ya 2 minutos pasado de lo que había recuperado el árbitro, Irán tiene un travesaño, luego un cabezazo impresionante que lo deja prácticamente con las manos vacías. Egipto se mete, creo que por primera vez, en la siguiente fase de una Copa del Mundo de forma muy merecida, de la mano de Salah, de la mano de Trezeguet, de la mano de algunos jugadores ya experimentados que están jugando su segunda Copa del Mundo. Realmente yo creo que lo termina mereciendo. Al tener un poquitito más de jerarquía y ser un poco más finos a la hora de definir, se terminan quedando con 2 puntos más que los iraníes, que no aprovecharon sus mejores momentos y que también no ligaron. Perfectamente por un detalle, literalmente por una uña, podría estar Irán en el lugar de Egipto. La verdad que es una pena porque con este resultado, después vamos a ver con la tabla de los terceros, pero lo más probable es que Irán no pueda seguir en esta Copa del Mundo, ya que si bien tiene 3 puntos y diferencia de gol neutral, hay terceros como Argelia, Congo, Croacia, que posiblemente queden por encima porque tienen muchas posibilidades de hacer 4 puntos o más. Directamente pasamos con el grupo más interesante de este video, con el grupo más polémico y con el grupo más papelonero y que va a dar que hablar en esta Copa del Mundo. Estamos hablando del grupo H, que como pueden ver quedó con España como puntera con 7 puntos y más 5 de diferencia de gol, 2 victorias y un empate para el conjunto europeo. Cabo Verde, que se mete en los 16avos de final con 3 puntos, 3 empates y 0 de diferencia de gol para el conjunto caboverdiano en su debut en las Copas del Mundo en general. Uruguay, eliminada del Mundial en primera fase nuevamente, cayendo al tercer puesto con 2 puntos, siendo la peor tercera de esta Copa del Mundo momentáneamente. Obviamente tiene por detrás a la República Democrática del Congo, que todavía no jugó su tercer partido y lo más probable es que no quede tercera. Y al último puesto cayó Arabia Saudita, que nuevamente también queda fuera en fase de grupo con 2 puntos y menos 4 de diferencia de gol tras ser goleada brutalmente por España la fecha pasada. Primero arrancamos con el partido de Cabo Verde con Arabia Saudita. Siendo completamente sinceros, no es un partido del que se puede hablar mucho. Obviamente si tuviera que haber habido un ganador, claramente era el conjunto caboverdiano, ¿ok? Jugó mucho mejor que Arabia, tuvo las chances más claras del partido y prácticamente Bociña no fue exigido. De todas formas fue un partido sin muchas chances de gol. De hecho, se las voy a leer en este preciso instante, donde el 0-0 terminó con 15 remates para Cabo Verde, pero tan solo 2 fueron entre los 3 palos y 7 remates para Arabia y tan solo 3 fueron entre los 3 palos. De esos 5 remates al arco, solamente 1 fue una clarísima tajada del arquero saudí. El resto fueron muy desviados y muy malos. Muchas chances donde Cabo Verde intentaba remates de afuera del área y las tiraban a la segunda bandeja. Un partido donde Cabo Verde decidió jugar a la contra, a agarrarlo mal parado, a aprovechar los espacios y las desprolijidades que tiene Arabia abajo, que ya se habían visto con España. Y Arabia en ningún momento amenazó con hacer un gol. Sinceramente, un mundial muy flojito de Arabia, que me atrevo a decir que habrá pateado estas 3 veces al arco. Después fue muy malo lo de Arabia Saudita, que se va con un solo gol convertido en esta Copa del Mundo, que fue ese gol de cabeza contra Uruguay, lo que ya marca lo que vamos a hablar en un ratito de lo que fue el papelón uruguayo en este mundial. No mucho más que decir, felicitaciones para todos los simpatizantes de Cabo Verde. No creo que alguien de Cabo Verde esté mirando este video, pero sin embargo me parece increíble que una selección que por primera vez entra a la Copa del Mundo haya entrado en un grupo con España, Uruguay y Arabia Saudita. Me parece increíble, era la que todo el mundo ponía como última y hoy
estamos ante una revelación absoluta de momento y todo el mundo está fascinada con Cabo Verde. El otro partido del que vamos a hablar y que no me voy a extender mucho porque cuando ustedes estén viendo este video en el canal de YouTube van a tener una reacción extensa de Mateo, de un video de aproximadamente 20 minutos donde Mateo habla de corrido sobre lo que fue esta papelonera eliminación de la República Oriental del Uruguay en este mundial. Es la crónica de una muerte anunciada, como también dijo mi amigo Mateo. Realmente lo de Uruguay es penoso por donde se lo mire, una selección que vive del pasado, que vive haciendo papelón tras papelón en las copas del mundo, y ni hablar desde que arrancó este siglo. Estamos hablando de una selección que no acepta el recambio, que nunca encontró un feeling con Bielsa. Obviamente que es culpa de Bielsa, también el otro 50% es culpa de los jugadores que no estuvieron a la altura. Se vio un Uruguay que salió con una presión insaciable y a buscar el partido. Efectivamente Uruguay quiso imponer las condiciones y ganarlo. Sin embargo, cuando vos querés jugar muy directo y no tenés los jugadores para hacerlo, es muy complicado. Es muy complicado ganarle un partido a España que encima con poco y nada te lo termina ganando con un gol de vaina por culpa exclusiva de Fernando Muslera. El histórico arquero uruguayo, que casi que ni fue partícipe de las eliminatorias a este mundial, termina siendo titular por pedido expreso de Bielsa y desplaza al banco de suplentes a Rochet. ¿Cómo termina la historia? Con Muslera comiéndose 2 goles insólitos en este mundial, uno más grave que el otro, y saliendo en el entretiempo de este partido reemplazado por Rochet, supuestamente porque lo pidió Muslera. A mí no me consta. Un arquero nunca va a pedir el cambio por más macana que se haya mandado, así que realmente es insólito cómo España lo gana con ese golcito de vaina, un remate que se le ocurre. Cada vez que lo pienso no lo podía creer, yo me agarré la cabeza como si fuese uruguayo, porque realmente uno como sudamericano va a hinchar por Uruguay. Párrafo aparte para los mexicanos, lameortos de los europeos que se pusieron la camiseta de España y había un 80% de la cancha era de España. Bueno, de ese 80%, 60% eran mexicanos. Fue realmente un desastre, pero no mexicanos tipo, che, no, Banco España, no, mexicanos con camiseta y con la cara pintada. Inexplicable por parte del pueblo mexicano, pero bueno, está bien. Ya Uruguay en el segundo tiempo jugó con una desesperación propia de un equipo que se estaba quedando afuera y al borde del papelón, y la expulsión de Canovio está bien, muchos jugadores que no estuvieron a la altura, el único que hizo un mundial acorde fue Araujo, después muy poquito de Valverde, la defensa un flan, los laterales son amateurs, Canovio es un desastre y es un caballo, Darwin Núñez dio pena, tiró 3 tacos al aire en este partido, pero también es culpa de Darwin Núñez por no haber tenido rodaje en esta previa a la Copa del Mundo, jugando en un equipo árabe que prácticamente lo colgó, es decir que es casi todo la culpa del delantero charrúa. Luis Suárez en este momento debe estar diciendo, se los dije, con este muchacho no se podía ganar nada. Bielsa de 10 partidos dirigidos en la Copa del Mundo solo ganó 2. Realmente desastroso lo de Marcelo Bielsa como director técnico, que se lo vio muy enojado. Hay un video que está circulando por todas las redes donde apura el cámara y medio como que lo carajea. Muy mal por Marcelo Bielsa, que si bien aceptó sus errores, en ningún momento se lo ve bajarse de ese pedestal de soberbia que tiene para no mirar a los ojos, para seguir queriendo orinar periodistas, cuando él en realidad simplemente tiene que cerrar el culo y aceptar que lo de él en las elecciones es un fracaso. Es un fracaso absoluto. Si bien a Chile lo llevó al Mundial, fracasó con Uruguay, terminó fracasando con Chile porque se va goleado por Brasil en 2010 y con Argentina ni hablar, ¿no? Porque si quedarse afuera en grupo con Uruguay es un papelón, imagínate con Argentina en 2002. Segunda selección gigante y campeona del mundo que la deja afuera de grupos Marcelo Bielsa, así que yo creo que a raíz de esto el fútbol uruguayo va a tener que reconstruirse. No sé si va a poder como lo hizo Argentina, porque es algo parecido a lo que vivió Argentina en 2018, con el atenuante de que quedar tercera con 2 puntos en un mundial donde entraban todos es muy grave para el fútbol uruguayo, así que veremos si reacciona el fútbol uruguayo o se sigue viniendo a pique. Del otro lado, sinceramente muchachos, Españita, y voy a decir Españita porque es así de chiquitita, realmente no me dio ni un poco de miedo. Es un desastre lo de España, que en muchos momentos se vio dominada por Uruguay, donde se la veía un poquitito cagada y se encontró con la victoria porque Uruguay se hace los goles solo. Después, muy poquitito de Yamal, nada de Oyarzábal, la defensa muy blandita, el arquero se le escaparon un par de pelotas. Es decir, España creo que va a tener que trabajar mucho para seguir siendo la gran candidata que pretende ser, pero ahí está, clasificó primera, hizo 7 de 9, así que no se le puede decir nada. Sin embargo, solamente estuvo a la altura con Arabia. Con Cabo Verde jugó pésimamente mal y empató 0-0, y con Uruguay perfectamente podría haber empatado o perdido. Lo que pasa es que Uruguay es una selección a la que le pasan todas y donde realmente termina mereciendo quedarse afuera, más por lo que hizo antes y durante que por lo que hizo hoy. No tengo mucho más para decir, no me quiero extender mucho más. Si quieren ver un análisis más profundo de la situación de Uruguay y la eliminación papelonera de este mundial, vayan a ver el video de Chapa que lo tienen en el canal. Y de forma súper resumida y rápida pasamos con un grupo que ya tiene su tercero confirmado. Pasamos con el grupo
grupo de la France, que terminó ganando el grupo con 9 de 9 y más 8 de diferencia de gol. Noruega segunda con 6 puntos y más 1 de diferencia de gol tras comerse una sandunga importante con Francia. Y Senegal, que se mete con 3 puntos y más 2 de diferencia de gol ya en los 16avos de final. La primera selección con 3 puntos que se mete en la segunda instancia de esta Copa del Mundo con 3 puntos. Irak relegada al último puesto con 0 puntos y menos 11 de diferencia de gol, transformándose en una de las peores selecciones de esta Copa del Mundo. Primero, gente, vamos a hablar del partido entre Senegal e Irak. El seleccionado africano, el verdadero campeón de la Copa África, hizo los deberes y goleó 5-0 a la selección de Medio Oriente con gol de Diarra, con gol de Ismail Azar, 2 golazos impresionantes de Pape Gueye y un último también golazo de Ndiaye. No hay mucho para analizar tampoco de este partido. Irak es una selección que no tiene nivel para estar jugando en una Copa del Mundo. No es que por la expulsión termina 5-0, porque ese partido iba a ser goleada con o sin expulsión. No dio resistencia alguna en ninguno de los 3 partidos, con errores infantiles, absurdos. Se va con solo un gol convertido en esta Copa del Mundo, que se lo hizo a Noruega. Después se comió un baile con las 3 selecciones y se fue goleado por las 3 selecciones. Así que lamentablemente va a tener que replantearse muchas cosas Irak. En ese lugar podría haber estado Bolivia y yo creo que el destino hubiera sido prácticamente el mismo. Este mundial tiene cosas muy buenas y también tiene cosas muy malas, como este tipo de selecciones que no tienen el nivel para estar jugando una Copa del Mundo. Sin embargo, Senegal hizo los deberes, le hizo más goles que Francia y le hizo más goles que Noruega a esta selección. Así que con esa gran diferencia de gol, porque recordemos que estaba con 0 puntos Senegal, logra meterse en 16avos por haber hecho esos 5 golazos. Por eso pasamos rápidamente al último partido, al que va también dar que hablar muchas cosas, que es la supuesta revelación Noruega 1, Francia 4. Para Francia convirtió en tan solo 30 minutitos Ousmane Dembélé un hat-trick y termina de liquidar el partido en la última jugada de Siré Doué, y Asgard había descontado parcialmente para los noruegos cuando el partido ya estaba 2-0. Este tipo de partidos son los que te terminan dando un poquito de miedo, ¿no? Cuando ves a Francia jugando con esa verticalidad, con esa agresividad, con esos punteros que no paran un segundo en el partido, y con un Dembélé que, si se quiere inventar los espacios, te clava 3 pepas en 30 minutos, te hace pensar que es muy difícil que haya una selección en este mundial que la pueda bajar. Sin embargo, las 3 selecciones que jugaron con Francia en esta fase de grupos jugaron sabiendo que perdían, y perdían por mucho. Aparte de que con Senegal, que para mí no jugó un gran partido, ligó bastante y fue muy efectivo. En cambio, en este partido Noruega directamente se presentó con los pantalones abajo, salió con suplentes, especulando con que si salía segundo le tocaba un cruce más accesible, que después lo vamos a comentar en un ratito. Y no solo eso, sino que Francia salió con titulares a golearlo, y Mbappé con un hambre increíble de seguir alimentando su estadística de goles para superar a Messi como el máximo goleador en la historia de los mundiales. Sin embargo, hoy Mbappé, por suerte, no convirtió. Fue hat-trick de Dembélé, el Balón de Oro que hace presencia, que mandó a hablar a la gente que estaba diciendo boludeces de que no podía aparecer en las Copas del Mundo. 12 partidos le bastaron a Dembélé para que pueda hacer 4 goles. Es increíble como en 2 partidos hizo 4 goles y en los anteriores 10 que había jugado no había podido hacer ni uno, porque estamos hablando de los mundiales 2018 y 2022. Sin embargo, Francia jugando así es verdadera candidata. No hubo mucha resistencia por parte de Noruega, que sacando ese saque del medio y gol de Asgard no hizo mucho más. Igual fue un muy lindo gol de Noruega, pero ojo abajo con Francia. Muchos problemas en el retroceso para Francia, y el segundo tiempo fue más de Noruega que de Francia. Obviamente que sacó el pie del acelerador. El penal de Lucas Hernández es insólito, de todas formas lo termina errando también de forma muy boluda el delantero noruego suplente, que ahora me olvidé el nombre, pero lo tenía en la punta de la lengua, es increíble. Termina atajando Mañán y Francia se queda con este grupo. Miedo me dan estos muchachos. Pero pasamos con lo interesante, con lo que nos importa, con todos los cruces que se terminan confirmando a raíz de esta definición de los grupos del día de la fecha. Para empezar, la Alemania, que termina perdiendo de forma rara y diría que papelonera con Ecuador, se va a enfrentar contra la Paraguay del profe Alfaro. Qué partidito que tenemos, gente. Y si tenemos una utopía más, y si hay espacio para un chamullo más, profe, sería increíble que Paraguay saque a Alemania. Lo veo muy complicado. Es una selección que ha demostrado tener unas falencias espantosas, y ya sabemos que Alemania, cuando se tiene que poner los pantalones, se los pone. Pero en los últimos años Alemania dejó bastante que desear. Así que, ojo, vamos Paraguay todavía. Obviamente ese partido voy a intentar de hasta reaccionarlo en vivo con Mateo. Así que vamos a estar atentos a ese cruce. El otro cruce que casi que está confirmado, recuerden que esto
esto se puede mover porque son todos terceros, es Francia contra Suecia. Creo que no le tocó el más fácil, sin embargo, después de que Suecia se haya comido 5 con Holanda, lo veo a Francia como el claro candidato a quedarse con este cruce. Costa de Marfil va a enfrentar a Noruega. Noruega que perdiendo se aseguró no enfrentar a Suecia, pero sí a Costa de Marfil. No entiendo cuál habrá sido la indicación, pero ni siquiera jugó Haaland como para ganar la Francia, así que imagínense con los pantalones bajos que salieron los amigos noruegos. Es más, hasta Haaland declaró que Francia es potencial campeona de esta Copa del Mundo. Imagínense el culo roto que tiene, ¿no? Anteúltimo cruce confirmado. Es no tan llamativo, pero siento que va a dar que hablar porque va a haber muchos golcitos, sobre todo por aquellas distracciones defensivas. Son Australia contra Egipto. Dos selecciones que no sé si parecía que iban a pasar segundas, pero terminan entrando segundas la última fecha en sus respectivos grupos. Pero lo importante de este cruce es que quien sea el ganador de este grupo va a enfrentar potencialmente a la selección argentina o a Cabo Verde. La selección argentina ya tiene rival confirmado de forma inamovible porque es un segundo y es Cabo Verde, gente. Déjenme saber en los comentarios qué opinan de que Cabo Verde vaya a ser el rival de la selección argentina en estos 16avos de final. Yo no estoy para nada cómodo con esa situación porque Cabo Verde no tiene nada que perder y va a salir a matar o a morir, pero con poco interés de lo que suceda más allá. Además está decir que todo el mundo va a estar apoyando a Cabo Verde, menos los argentinos, y que la selección argentina es el claro candidato a pasar en este cruce. Sin embargo, es un mata-mata de Copa del Mundo y si vos te levantás con el pie izquierdo, se te puede complicar. No me voy a extender mucho más. Obviamente esto es para que ustedes estén actualizados y que sepan con quién vamos a jugar. Vamos, selección argentina, por favor, no podemos hacer semejante papelón. Sin embargo, la Copa del Mundo tiene sorpresas y eso hay que respetarlo, porque es algo que las Copas del Mundo marcan y siempre. Hasta acá llegó el video, espero haberlo hecho un poquitito más corto. Como siempre, les voy a pedir que dejen su like, un buen comentario, activen la campanita y suscríbanse. Acuérdense de abajo comentarnos qué les parece en este formato, si les gustan, si no les gustan. Dejen siempre su like para que YouTube lo recomiende, eso nos ayuda un montón. Y muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Mañana, cuando ustedes estén viendo este video, al otro día se va a publicar seguramente los últimos 3 grupos que tenemos para analizar, que se van a definir el día de hoy, que es cuando van a estar viendo este video. Así que muchas gracias por quedarse. Recuerden de siempre ir a seguirnos en los streams de los lunes, en Laberinto Stream, en su canal de YouTube, y los viernes en kick.com/2 a la redonda. No mucho más que decir. Gracias y adiós.